'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal estás, Carlos? A ver, vamos con Leire Díez, esa persona que yo creo que en esta ocasión sí que se cumple eso de que ella misma es la que tiene mejor valoración de ella misma. O sea, ella se debe creer la pera limonera. Total, que se planta en la Comisión de Investigación del Senado, le empiezan a preguntar, ella va ahí con esa aparente seguridad con la que va a todas partes, empieza a decir esto es mentira, y resulta que ha confirmado los dos hechos clave que sustentan precisamente que hay una investigación judicial. Uno, que ni libro ni historias, ni investigación, ni periodista de investigación, ni nada que se le parezca, porque la reunión en la cual lanza todo, la tienen por lo menos esa, aunque luego se habló de más reuniones, pero por lo menos esa la tuvieron nada más y nada menos que justo después de la carta del presidente enamorado, el 25 de abril de 2024, y encima la tuvieron en la sede de Ferraz, quinta planta, con presencia de Santos Cerdán, secretario de organización del Partido Socialista, su mano derecha, Juanfran Serrano, y el responsable pleno de comunicación del Partido Socialista, Jon Antolín. Es decir, la cúpula del Partido Socialista en Ferraz, quinta planta, justo cuando está más agobiado Pedro Sánchez, y nos quiere hacer creer que eso era para preparar un libro, o sea, es surrealista. Y luego confirmó efectivamente que tenía un rango directivo en Correos. Leire Díez, que yo tengo la sensación de que es capaz de confundir una patata con un sello. Bueno, pues Leire Díez con rango directivo, cuando ella misma alardeó de haber estado en la gestión del voto por correo en las elecciones de julio del 23. Bueno, pues acaba de confirmar los dos hechos que pueden sustentar una investigación. El resto luego, ella desmentiría lo que le diera la gana, que si yo no hice el mal, que si yo no cometí delitos, ya, pero acaba de confirmar que ni libro ni historias. Usted estaba en coordinación con el PSOE. Pues sí, la verdad es que lo primero que habría que subrayar, Carlos, es la inconsciencia, ¿no? de Leire Díez, porque como decías, decidió declarar en el Senado. Podría haberse exculpado directamente, ¿no? Diciendo bueno, que como está imputada, porque hay que recordar que tiene que ir a declarar el próximo 11 de noviembre ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, ante el juez Arturo Zamarriego, por delitos como cohecho y tráfico de influencias, y la verdad es que lo tenía a huevo, más fácil que nunca, para decir, mira, como estoy siendo investigada, no voy a declarar, tal y como han hecho muchísimos comparecientes que han desfilado por el Senado. Pero esta mujer, no sabemos, es que le faltan un poco unas luces o es que es demasiado osada, pero la verdad es que se puso ahí a contestar, algo que ya empezó a sorprender a todos, porque claro, lo que ha hecho es autoincriminarse más. Yo estoy seguro que el juez Zamarriego, antes de tomar la declaración, se va a estudiar perfectamente la declaración completa de ayer de Leire Díez, porque claro, contestó a casi todas las preguntas, quitando alguna que no quiso responder, y la verdad es que entró en muchísimas contradicciones, ¿no? Porque por un lado, pues ella decía que el famoso día que acudió a Ferraz a reunirse cuando ya pues iba a dejar de ser afiliada, etcétera, pues que se había cruzado por los pasillos del PSOE con Santos Cerdán, dijeron desde el Partido Socialista, y sin embargo Leire Díez dijo que no, que habían sido varios encuentros y que de hecho ese encuentro, como tú bien indicabas, pues estuvo en una sala de la propia sede del Partido Socialista de Ferraz, donde estuvieron hablando de todo, ¿no? Con lo cual aquí Leire Díez incurrió en muchísimas contradicciones a lo largo de su declaración en el Senado, que posteriormente, claro, pueden resultar autoincriminatorias para ella y complicarle el panorama judicial, que ya de por sí va a ser difícil. Hay que recordar también, Carlos, que aparte de este procedimiento en el Juzgado de Instrucción número 9, está recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid por la propia Fiscalía de Madrid el famoso intento de soborno al fiscal anticorrupción Ignacio Estampa, y precisamente pues se cuenta que Estampa tuvo una reunión con la propia Leire Díez y con el empresario Javier Pérez Dolcet, que le intentaron sobornar, que le intentaron ofrecer según qué cosas, además actuando posiblemente en nombre de Pedro Sánchez, y todo eso está grabado por el propio fiscal Estampa, está entregado por la Fiscalía, y solo nos queda saber si también esa parte del procedimiento va a acabar siendo investigada en el Juzgado 9 o por otro juez. Claro, es que yo creo que ella jugaba inicialmente una baza, que era decir, los hechos de los que se me acusa no tienen ninguna relevancia, no tienen ninguna gravedad,
básicamente porque era el trabajo de investigación. Pero claro, o sea, ¿cómo va a ser el trabajo de investigación sobre un libro de hidrocarburos el pedir información sobre la juez Viedma y el caso de David Sánchez, que era una persona músico que se enchufa en la Diputación de Badajoz? O sea, ¿en qué momento aparecen ahí los hidrocarburos? ¿O cómo puede ser constitutivo de búsqueda de información sobre los hidrocarburos el intentar, como dijo ella, quiero muerto al teniente coronel Balas? Pero es que, o sea, es que son unas barbaridades y todo eso está plasmado en documentos o en audios, con lo cual ella tiene un problema. Yo coincido contigo, creo que patinó, metió la pata hasta el fondo y que, bueno, pues con esa osadía que ella se cree que cabalga, pues en vez de cabalgar la osadía se la comió y ha confirmado más que suficiente todo lo que necesita el juez para que empiece una investigación muy seria. Y por el camino yo quiero recordar que esa investigación va a tener que confirmar qué relación tenía ella con la directora general de la Guardia Civil, de la que no hacía más que ofrecer favores de colocación, favores de asesoría, de cargos, favores de trato. ¿Qué relación tenía ella con el Cuerpo Nacional de Policía? Tiene que ser a través de alguien, y ese cuerpo depende en última instancia de Fernando Grande Marlaska, porque de nuevo ofrecía determinados tratos que tienen que pasar por ellos, por ejemplo el de testigo protegido. ¿Qué relación tenía ella con la Fiscalía? Porque ofrecía tratos preferentes por parte de la Fiscalía. Es decir, va a tener que dar explicación de todo ello. En esa comparecencia ha confirmado que tenía un entronque directo con Santos Cerdán y con la cúpula del Partido Socialista, que es el partido en el gobierno. Bueno, pues esa explicación tiene lógica, por lo tanto el juez la va a tener que confirmar. Así es, Carlos. Y además, bueno, nosotros en Libertad Digital desvelamos muchísima información sobre este tema de las cloacas, muchísimas grabaciones, muchísimos audios. Y alguno de ellos lo podían haber utilizado los senadores durante la declaración de Leire Díez, porque ella volvía a decir que ella no era fontanera. Y hay que recordar que Leire Díez, nosotros publicamos en Libertad Digital en exclusiva una grabación en la cual la propia Leire Díez afirmaba que se había puesto ya en contacto con la otra fontanería, con lo cual estaba ella reconociendo implícitamente que ella era la fontanería A. Y lo que nos quedaba por saber es si la fontanería B podía ser otra fontanería en el seno del Partido Socialista o en el seno de la propia Fiscalía, porque hay que decir que precisamente Leire Díez, tan envalentonada, pues se dedicaba a ofrecer supuestos pactos precisamente con la Fiscalía, con la Abogacía del Estado, especialmente con la Fiscalía. Entendemos que esta mujer pues es un poco fantasma, es muy osada, pero cuando está dedicándose a llenarse la boca tanto con la palabra Fiscalía, yo creo que algo hay, ¿no? Algo hay, algún contacto tiene y precisamente pues habría que indagar, ¿no? ¿Cuáles eran las conexiones exactamente directas de Leire Díez con qué representantes del Ministerio Público y que eso le permitía pues acercarse a empresarios que estaban siendo investigados en la Audiencia Nacional, ofrecerles supuestos pactos para que le rebajaran la pena o directamente no entraran en prisión a cambio pues de que le facilitara información sensible pues sobre objetivos de la cloaca del PSOE, que siempre hemos dicho que al fin y al cabo es la cloaca de Pedro Sánchez, porque al final todos los objetivos de esta cloaca comandada por Santos Cerdán y Leire Díez, al final el beneficiario último siempre era el propio Pedro Sánchez. Publicamos las famosas grabaciones sobre la juez Viedma, que iban a por ella porque está investigando al hermanísimo, al hermano de Pedro Sánchez. Publicaste tú muchísima información sobre otros objetivos, que era el juez Peinado, porque está investigando a Begoña Gómez. También publicamos otros audios, ¿no?, que iban también a por el juez Manuel Marchena, porque era el presidente de la Sala Penal del Supremo en el momento en el que se decidió imputar y abrir causa penal contra el fiscal general del Estado. Es decir, todo al final nos lleva a Sánchez. Contra el fiscal jefe anticorrupción, que es el que aceptó, Alejandro Luzón, que es el que aceptó que Víctor Aldama se convirtiera en confidente, en colaborador de la justicia y consiguió el pacto para sacarlo de prisión de Soto del Real a cambio de toda la información, que es lo que está destrozando en estos momentos a todo el entorno de Pedro Sánchez. Pero fíjate, me estaba yo acordando en esa declaración en la Comisión del Senado, ella tampoco ha querido dar explicaciones, bueno, ni ahí ni en ningún momento, de cuál es su relación con Rubén Villalba. Cuidado con este detalle porque es muy importante. Rubén Villalba es una figura que era el confidente que alguien puso, un comandante de la Guardia Civil. Imagínense ustedes, los que nos están viendo, quién tiene poder para permitir que un comandante de la Guardia Civil se dedique a estas labores en vez de a otras cuestiones. Bien, que Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil, se convirtiera en un topo de la trama. Es
de la trama Koldo, PSOE, Víctor de Aldama, etcétera. Les pasaba información, les avisaba, de hecho se lo pusieron para que pudieran eludir la acción de la justicia. ¿Quién tiene esa capacidad? Repito, un comandante de la Guardia Civil. La Guardia Civil en última instancia depende del Ministerio de Interior. Bien, vale, pues Rubén Villalba, esa persona que aparece también por primera vez una semana después de la reunión de Begoña Gómez con Javier Hidalgo y Víctor Aldama en San Petersburgo. Y a la semana, justo una semana después, es la primera notificación, la primera constancia que tiene la UCO de que efectivamente ya les está pasando información, con lo cual los tiempos coinciden con esa reunión, a la cual, repito, acudió Begoña Gómez y, según los interlocutores o alguno de los que estuvo allí, Víctor Aldama dice que en esa reunión todavía no se habló del rescate de Europa. Bueno, yo no sé si se habló o no, pero estaban todos. A lo mejor no se habló del rescate de Europa, pero sí de otras operaciones de Air Europa, porque en aquel momento hay que recordar que Air Europa estaba consiguiendo ser aerolínea de preferencia y de referencia de Venezuela, y eso implicaba determinados vuelos con España. Bien, ya tenemos el caso Air Europa y tenemos la trama Koldo. Y ahora resulta que aparece también Rubén Villalba como una de las personas con las que contacta, y efectivamente tiene todo el contacto, Leire Díez, para extraer información de mandos de la Guardia Civil e ir contra la UCO. Oye, Rubén Villalba, una persona que aparece en medio de la trama, puesta para que dé información sobre lo que hace la justicia y puesta directamente extraída de la Guardia Civil, ¿cómo entra en contacto con Leire Díez? Porque no lo ha explicado, ¿eh? Sí, al final la verdad es que Rubén Villalba es un personaje clave en esta historia. También hay que recordar que nosotros adelantamos precisamente en Libertad Digital algunos de los nombres con los que había contactado la cloaca. El primero de ellos fue efectivamente Rubén Villalba, lo contamos en Libertad Digital junto a otros empresarios, ¿no? Como el empresario Joaquín Parra, etcétera, y todos tenían un común denominador, ¿no? Que eran todos clientes del abogado José Antonio Choclán. Hay que recordar que José Antonio Choclán pues, había conseguido alcanzar un pacto de colaboración con la justicia, con la Fiscalía Anticorrupción, porque también es el abogado de Víctor de Aldama, y que precisamente pues, una de las intenciones de la cloaca del Partido Socialista era, dinamitar este pacto de colaboración para que determinadas personas pues, no colaborasen con la justicia y quitar del medio al abogado José Antonio Choclán y poner precisamente al que se ha convertido en el abogado de la cloaca, que es Jacobo Teijelo, que ahora mismo también es el letrado nada más y nada menos que de Santos Cerdán. Obviamente, aparte de este interés, pues también tenían un segundo interés en Rubén Villalba, porque como bien decías, estaba en la Guardia Civil, en determinadas operaciones, tenía muchísima información y al fin y al cabo, pues la cloaca de Leire Díez, la cloaca del PSOE, la cloaca de Santos Cerdán y la cloaca de Sánchez, lo que buscaban eran debilidades y objetivos que ayudaran, pues digamos, a mejorar la situación judicial de Pedro Sánchez. Y obviamente, pues Rubén Villalba, que tiene una estrecha relación con Víctor de Aldama, poseía también información muy sensible y también, pues por eso se acercaron, ¿no? a este mando de la Guardia Civil. No, pero fíjate, es que yo la pregunta sobre quién le dio permiso a Rubén Villalba para hacer lo que hacía, porque Rubén Villalba no era solo Rubén Villalba. De hecho, en los informes de la UCO aparece mencionado agente 1, agente 2, agente 3, agente 4. No recuerdo ahora si eran 10 o 12 agentes. Es decir, tenía comandado un grupo que se dedicaba perdón, a hacer labores de topo en favor de ellos. O sea, nadie se había enterado de los mandos de la Guardia Civil, que este señor tenía constituido una unidad de topos. No se había enterado nadie. Nadie se había enterado que la unidad de topos no desarrollaba su trabajo y se dedicaban a esto. ¿Quién los liberó de sus funciones para que pudieran hacer esto? Es que nos cuentan de verdad unas películas animadas de ayer y de hoy de muchísimo cuidado. O sea, evidentemente tuvo que haber un permiso oficial para que esta gente pudiera hacer eso. Y qué casualidad que Leire Díez, cuando quiere recabar información, el primero al que acude es a Rubén Villalba. ¿Quién le dijo acude a Rubén Villalba? ¿Quién se lo dijo? El mismo que liberó, ¿no? A Rubén Villalba. Es que es de cajón, vamos. Y acuérdate, Carlos, que cuando detuvieron a Rubén Villalba, encontraron en su ordenador un documento en el cual Rubén Villalba explicaba absolutamente todo lo que había hecho, por qué lo había hecho y quién se lo había ordenado. ¿Qué es lo que pasó a continuación? Pues que se declaró el secreto sobre ese documento, porque decían que desvelaba operativas internas de la Guardia Civil y que obviamente pues esto era un riesgo de seguridad para el Estado, y nos quedamos con ese misterio, ¿no? Porque ahí Rubén Villalba obviamente dejó por escrito todo lo que había hecho, era lo que dice en su seguro de vida, y veremos al final si sale desde luego exonerado de esta historia Rubén Villalba, porque no sabemos exactamente
exactamente, como tú bien decías, en nombre de quién o quién había ordenado determinadas operaciones en las que, como recordabas, había no solamente un Rubén Villalba, había varios agentes de la Guardia Civil de la unidad que se enumeraban en todo ese sumario, en todo ese informe de la UCO, que aparecían salpicados por esta historia y de los cuales pues no se ha vuelto a saber absolutamente nada. Simplemente quiero destacar una cosa. En la última información que estamos aportando en Libertad Digital, con documentos de gente que estuvo presente en las reuniones, además en las más cercanas a las fechas actuales, se alude sin cesar a la directora general de la Guardia Civil. Oye, qué casualidad. Qué casualidad. Tenía muy buena relación con alguien que necesitaba permiso oficial para ser topo y tenía muy buena relación con quien podía dar el permiso oficial. Es curioso, ¿verdad? Casualidades de la vida socialista debe ser esto. Bueno, vamos a dejarlo aquí, Miguel Ángel, si te parece, y seguiremos informando porque sí, tiene pinta de que la vuelta al curso, después de la mareta, habrá descansado muchísimo Pedro Sánchez, pero la vuelta al curso se le está atragantando que no veas. Totalmente, Carlos. Con cualquier novedad, por supuesto, la iremos contando aquí. Un abrazo. Abrazo fuerte, Carlos. Fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way.